Buenos días, vamos a continuar con la sesión 2 del curso. Ahora vamos a ver los temas de regresión y correlación. En el caso del análisis de regresión, lo que estamos buscando es que un conjunto de datos o un par de variables, una variable independiente y una variable dependiente, se asocien a través de la ecuación de una recta. Y este análisis de regresión lo que va a explicar es el comportamiento de una variable de respuesta en función de una variable independiente o factor. Es una forma matemática de relacionar dos variables. Y vamos a tener varias opciones. Que haya una relación positiva, es decir, a medida que aumente la variable x, aumenta la variable y. Una relación negativa, a medida que aumenta x, disminuye y. O bien puede no existir una relación. Para trabajar ahorita este análisis vamos a usar un ejemplo. Tenemos datos de volumen de copa de pinos y crecimiento anual. Entonces, estos datos los vamos a analizar. Voy a abrir el libro Datos de la sesión 2, que es un libro de Excel. Y en este libro tenemos una hoja que se llama regresión. Ahí están los datos ya capturados. Los vamos a copiar. Y los vamos a pegar en Minitab. Tenemos entonces ya nuestros datos de volumen y crecimiento. Vamos a hacer el análisis de regresión en Minitab. Nos vamos al menú estadísticas. Hay varias formas de hacerlo. Voy a empezar con la más compleja y voy a terminar con la más sencilla. Estadísticas, regresión. Vamos a seleccionar la segunda opción que dice regresión otra vez. Y vamos a seleccionar ajustar modelo de regresión. En respuesta vamos a poner nuestra variable dependiente o la variable que estuvimos midiendo, que es crecimiento, y en predictor continuo voy a poner el volumen de la copa. Después vamos a dar clic en el botón gráficas y vamos a seleccionar las gráficas 4 en 1 para los residuales. Y en resultados vamos a verificar que estén activadas todas estas casillas. Y vamos a decir OK y nuevamente OK. Y ya tenemos nuestro análisis de varianza. Esta gráfica es la gráfica de residuales y lo que estamos graficando es los errores que tienen nuestro análisis. Entonces, vemos aquí la gráfica de probabilidad normal. No se ve un problema grave. Gráfica de residuos contra ajustes tampoco tenemos. Y aquí es importante el histograma. Si nosotros dividimos, tenemos el error un poquito cargado a la parte positiva. En la ventana sesión aparece toda la salida del análisis de regresión. Me da un análisis de varianza. Me da un valor o un resumen del modelo. Aquí lo importante es verificar el valor de R cuadrada, que en este caso es 81.65. En el análisis de varianza no me voy a meter ahorita mucho porque lo vamos a ver después, pero vamos a ver el valor de P, tiene que ser menor que 0.05 para que sí exista una relación lineal entre nuestras variables. Y luego tenemos los coeficientes de la ecuación de regresión, el término constante, y tenemos el volumen. Aquí vemos el valor de P nuevamente. Y los dos coeficientes. El término constante que es 0.16 y el volumen que es 0.0051. La ecuación de regresión es esta que tenemos acá y nos dice que el crecimiento es igual a 0.1624 más 0.005176 del volumen. Copié la salida acá en PowerPoint para poder presentarles algunas cosas. ¿Qué es lo importante de este análisis de regresión? La ecuación de regresión que tenemos aquí, porque es la forma matemática en la que vamos a relacionar el volumen y el crecimiento. Aquí podemos hacer predicciones para los datos que tenemos, por ejemplo, para saber
cuál es el crecimiento en determinado volumen o cuál es el volumen que me genera un crecimiento X. Siempre y cuando trabajemos entre el rango que experimentamos. En este caso el valor mínimo es 6 y el valor máximo me parece que es 99. Entonces puedo hacer predicciones entre 6 y 99. Fuera de este rango, ya no estoy seguro de que mis datos sean correctos. Después tenemos un valor de R cuadrada, que les comentaba. Esta R cuadrada es el coeficiente de determinación y me dice que también se ajustan mis datos al modelo que seleccioné. Aquí me dice que el modelo explica el 81.65% de la variabilidad de los datos, es decir, lo que le resta el más o menos 19%, es, bueno, 18.4%, algo así, es explicado por el error. O sea, el error tiene todas las variables que yo no tomé en cuenta en mi estudio, que pueden ser infinidad. Y bueno, después tenemos aquí nuestro análisis de varianza, que les comentaba. Lo que vamos a verificar es el valor de P, que sea menor que 0.05 para que haya una relación lineal entre las variables. Voy a regresar a Minitab y voy a obtener mi gráfica de dispersión. Entonces, en estadísticas, regresión, voy a seleccionar la primera opción que dice gráfica con línea de ajuste. Y esta es otra forma de hacer la regresión. Aquí tengo mi respuesta Y, que es el crecimiento, y mi predictor, que es el volumen. Y me da la opción de seleccionar el tipo de modelo de regresión que quiero hacer: lineal, cuadrática o cúbica. Entonces aquí vamos a seleccionar lineal y en gráficas volvemos a pedirle gráficas 4 en 1, aunque ya la vimos, y le vamos a decir OK. Entonces nuestra gráfica 4 en 1 sigue siendo la misma, pero aquí tenemos nuestra gráfica de línea ajustada. Nos da rápidamente la ecuación de regresión, que es lo que necesitamos, el diagrama de dispersión, que son los puntos azules, y la gráfica de la recta de mejor ajuste, que es esta roja que está aquí. Esta recta de mejor ajuste es la que minimiza las distancias o minimiza los errores entre el modelo y mis datos. Y tenemos nuevamente aquí el valor de R cuadrada, que es 81.6%, entonces quiere decir que el modelo se ajusta en ese porcentaje. Acá copié la gráfica, le cambié el color y demás, ya les mencioné cómo, para poder tener otra visualización. Y bueno, esto sería en esencia la forma en la que hacemos el análisis de regresión en Minitab. Voy a ir rápidamente a Excel, porque a veces lo podemos hacer aquí, si es que nos resulta más sencillo. Voy a seleccionar mis dos variables, me voy a la pestaña Insertar, voy a seleccionar Dispersión y voy a insertar un gráfico de dispersión. Esto ya lo habíamos hecho en otro tutorial. Ahora voy a dar un clic para que se seleccionen todos los puntos, clic derecho, agregar línea de tendencia, y aquí me va a dar las opciones que tengo. Voy a seleccionar lineal y aquí abajito me dice presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor de R cuadrada. Y rápidamente tengo ya mi análisis de regresión en Excel. Lo puedo hacer también mediante la opción de análisis de datos, pero creo que esta es la forma más sencilla. Coinciden nuestros datos. Aquí la diferencia es que no nos da las variables de estudio, nos da X y nos da Y. Ahora vamos a ver el análisis de correlación. El análisis de correlación nos va a permitir medir la intensidad de la relación entre dos variables. Entonces, aquí tengo unos datos de diámetro y peso que podemos utilizar. Son el diámetro y el peso de las cebollas y se desea determinar si existe alguna relación entre ambas variables. Les voy a dejar estos datos para que ustedes los hagan y yo voy a trabajar con los que tenemos de volumen y crecimiento. Estoy aquí en Minitab nuevamente
con volumen y crecimiento. Si yo quisiera hacer la correlación entre estas dos variables, me voy a la opción estadísticas, estadísticas básicas, y voy a seleccionar la opción que dice correlación. Y voy a seleccionar mis dos variables. La correlación se da en los dos sentidos, o sea, de volumen a crecimiento y de crecimiento a volumen, o de X a Y y de Y a X. Y lo que le voy a pedir es el método de correlación de Pearson, para que me dé el coeficiente de correlación de Pearson y que me muestre los valores de P. Y esto nada más me da una salida en la ventana sesión y me dice que el valor de correlación de Pearson es de 0.94. Esto quiere decir, si lo paso a porcentaje, que es de 90.4%. Quiere decir que hay una correlación positiva entre el volumen y el crecimiento de 90.4%. Esta correlación puede ir de -1 a 1. Correlaciones cercanas a 1 significan relaciones fuertes y correlaciones alejadas de 1, digamos entre 0.5 y 0.8, son correlaciones débiles. Pueden ser positivas o negativas. En este caso tenemos una correlación positiva fuerte, o sea, el volumen y el crecimiento se asocian positivamente. A medida que aumenta el volumen de la copa, aumenta el crecimiento. Y aquí el valor de P significa que sí existe correlación entre las dos variables. Con esto terminaríamos nuestro análisis de regresión y correlación. Nada más voy a pasar a Excel. Por si quisieran hacer aquí la correlación, lo que vamos a escribir es igual correlación, coef de correl, y nuestra matriz 1 va a ser la variable X y nuestra matriz 2 la variable Y. Y aquí está igual nuestra correlación, que es del 0.93. Si disminuimos los decimales, es prácticamente la misma. Y aquí un truco es que el coeficiente de correlación para una regresión lineal simple se puede calcular con la raíz cuadrada del coeficiente de determinación, o sea, de R cuadrada, 0.8165. Y aquí tenemos el mismo coeficiente de correlación. Solo funciona para regresión lineal. Bueno, con esto terminamos este tema.